Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Esto no es sobre disciplina, no es sobre debilidad, no es sobre fuerza de voluntad. Si la adicción fuera un simple hábito, ya la habrías detenido. Hay algo más profundo en movimiento, algo debajo del pensamiento, debajo de la intención, debajo del control. Lo llamas antojo, lo llamas impulso, lo llamas recaída. Jung lo llamaría lo inconsciente. Cuando una conducta se repite a pesar de las consecuencias, no es casualidad, es simbólica. Es la psique compensando un desequilibrio. Es la sombra exigiendo reconocimiento. Es el alma evitando un descenso que no quiere enfrentar. La adicción no es el problema central, es el síntoma visible de algo invisible. Y cuanto más luchas contra el síntoma, más fuerte se vuelve la raíz. Si esto se siente preciso, si esto suena menos a consejo y más a exposición, quédate aquí. Suscríbete. Porque esto no es un discurso para dejarlo. Es una exploración de lo que realmente te está dirigiendo. Y cuando eso se vuelva claro, la disciplina dejará de ser la pregunta. El anhelo por el alcohol es, en un nivel inferior, la sed espiritual de nuestro ser por la plenitud. Carl Jung no veía la adicción como un fracaso moral, la veía como una distorsión espiritual. La palabra latina spiritus significa tanto alcohol como espíritu. No es coincidencia. La psique anhela elevación, anhela conexión, anhela algo más grande que el ego limitado. Cuando ese anhelo se bloquea, no desaparece, se desplaza, se adhiere a sustancias, a conductas, a rituales. La adicción ofrece un atajo, una expansión momentánea, una disolución de la tensión, una sensación de unidad. Por un instante, la fragmentación se suaviza. El yo se siente completo, pero es artificial. No hay integración, no hay transformación, no hay descenso al inconsciente, solo estimulación. Y cuando esa unidad artificial colapsa, el anhelo regresa con más fuerza, porque la sed original nunca fue física, fue existencial. La adicción no es hambre de sustancia, es hambre de totalidad. Y hasta que esa diferencia se comprenda, el ciclo continuará intacto. No hay toma de conciencia sin dolor. Carl Jung. La adicción se siente convincente, no porque destruya, sino porque unifica. Por un breve momento, el conflicto interno se suaviza, la ansiedad se afloja, la mente se silencia. El yo dividido se siente completo. La tensión entre quien eres y quien evitas ser desaparece. No hay lucha, no hay autojuicio, no hay fragmentación, solo alivio. Y el alivio se siente como unidad, pero no es integración, es suspensión. La verdadera unidad exige descenso, exige enfrentar el dolor, exige encontrar la sombra. La adicción evita ese descenso, disuelve la tensión sin resolver su causa. El ego se expande temporalmente, pero la estructura interna no cambia. Ninguna sombra se integra. Ningún complejo se comprende. Ningún vacío se transforma. Cuando el efecto se desvanece, la división regresa, y a menudo más intensa, porque lo evitado sigue vivo. La adicción ofrece un sabor de plenitud sin el trabajo de volverse pleno, y la psique recuerda ese sabor. Esa memoria se convierte en anhelo, no por la sustancia, sino por la ilusión de unidad que creó. El inconsciente compensa la actitud consciente. Carl Jung. La psique busca equilibrio, siempre. Y cuando la personalidad consciente se vuelve rígida, el inconsciente responde. Si reprimes emociones, se intensifican bajo la superficie. Si niegas el instinto, regresa distorsionado. Si intentas controlar todo, algo dentro de ti empieza a rebelarse. La adicción suele ser esa rebelión. No es casual, es compensatoria.
Cuando el yo consciente se vuelve demasiado estrecho, demasiado disciplinado, demasiado desconectado del sentir, el inconsciente empuja en dirección opuesta. El exceso reemplaza la restricción, la intensidad reemplaza la rigidez, la compulsión reemplaza la represión. Esto no es debilidad, es corrección psíquica, pero sin conciencia. El problema no es que la psique compense. El problema es que la compensación ocurre sin integración. Lo que comienza como desequilibrio se convierte en repetición. Lo que comienza como alivio se convierte en dependencia. Hasta que la actitud consciente cambie, el inconsciente seguirá corrigiendo. Y si debe hacerlo por fuerza, lo hará. La adicción es muchas veces el lenguaje de esa fuerza. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung: toda persona tiene una sombra. No es maldad, es lo no vivido. Partes de ti que fueron rechazadas, juzgadas, silenciadas. Ira, deseo, poder, dolor, instinto, intensidad. Cuando estas partes se niegan, no desaparecen, se reorganizan. La sombra espera. Si no se integra conscientemente, busca expresión indirecta. La adicción puede convertirse en esa expresión. La sustancia se vuelve el contenedor de emociones que nunca te permitiste sentir. La compulsión se vuelve el escape de energía que nunca aprendiste a reconocer. El adicto cree que desea la conducta. Muchas veces desea integración. La posesión de la sombra no se siente simbólica, se siente urgente, se siente física, se siente inevitable. Pero lo que parece inevitable puede ser vida no vivida, exigiendo reconocimiento. Y hasta que la sombra sea vista, hablará a través de la repetición. Y la repetición se convierte en identidad. La adicción no siempre es hambre de placer. A veces es hambre de las partes de ti que enterraste. El complejo nos posee. Carl Jung: un complejo no es un estado de ánimo, no es solo un recuerdo, es una estructura psíquica. Se forma a partir de impacto emocional, humillación, abandono, miedo, vergüenza. Cuando se activa, no pide permiso, domina. El ego cree que está eligiendo. Pero el complejo está conduciendo. La adicción suele convertirse en un regulador de estas activaciones. Cuando el complejo de abandono se enciende, la sustancia lo silencia. Cuando surge la vergüenza, la compulsión la adormece. Cuando la ansiedad aumenta, el ritual ofrece estabilidad momentánea. La persona dice: lo necesito. Pero lo que necesita es alivio de una explosión interna. Mientras el complejo no se haga consciente, la conducta se sentirá inevitable. Porque no es el ego actuando. Ese es un sistema autónomo buscando descarga. No puedes vencer un complejo con disciplina. Debes comprenderlo, nombrarlo, integrarlo. De lo contrario, seguirá eligiendo por ti. Y tú lo seguirás llamando antojo. Ningún árbol puede crecer hasta el cielo si sus raíces no descienden hasta el infierno. Carl Jung: el crecimiento exige descenso. No hay transformación sin él. En algún momento, toda persona debe enfrentar lo que ha evitado. Dolor, vergüenza, miedo, vacío. El descenso no es castigo. Es iniciación. La adicción interrumpe esa iniciación. En lugar de entrar en la oscuridad, la anestesia. En lugar de confrontar el vacío, lo llena. En lugar de permitir que el ego se disuelva y se reorganice, suspende el proceso. Pero suspender no es resolver. Lo evitado no desaparece, se acumula. La psique exige profundidad. Cuando se niega la profundidad, la intensidad aumenta. La adicción se convierte en una barrera en el umbral, un guardián en la puerta de la transformación. Parece protección, pero impide el crecimiento. El descenso no puede evitarse para siempre, porque lo que debe ser enfrentado terminará imponiéndose.
Y cuando se impone a través de la compulsión, el sufrimiento se intensifica. La adicción no es solo huida del dolor, es huida de la evolución. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Carl Jung. El anhelo rara vez es por la sustancia, es por lo que la sustancia cubre. Debajo de la repetición, y debajo del ritual, debajo de la urgencia, suele haber vacío. No simple aburrimiento, no tristeza pasajera, una ausencia más profunda, pérdida de orientación interior, pérdida de sentido. Jung comprendía que el individuo moderno sufre desconexión espiritual, no en un sentido religioso, en un sentido estructural. Cuando el ego pierde contacto con el sí mismo, la vida comienza a sentirse hueca, la dirección se debilita, el propósito se diluye, la adicción llena ese espacio vacío, temporalmente, y crea estimulación donde había entumecimiento, intensidad donde había estancamiento. Pero la estimulación no es sentido, y la intensidad no es dirección. El vacío no desaparece, espera. Y cada vez que el alivio artificial se desvanece, la sensación de vacío pesa más. El adicto cree que persigue placer. Muchas veces huye del vacío. Hasta que ese vacío sea enfrentado, el anhelo regresará. No porque el cuerpo lo exija, sino porque el alma se siente no alimentada. El yo no es dueño en su propia casa. Carl Jung. Al principio, el ego cree que tiene el control. Elige la sustancia, elige la conducta, elige el momento. Pero la repetición debilita su autoridad. El límite entre intención y compulsión se vuelve difuso. El ego dice, solo esta vez. Luego dice, mañana. Después ya no dice nada. La fragmentación comienza en silencio. Una parte de ti quiere alivio. Otra quiere libertad. Una parte conoce el costo. Otra lo ignora. La división interna aumenta. La vergüenza crece. La inflación alterna con el colapso. Un momento te sientes fuerte. Al siguiente, impotente. Esto no es debilidad. Es tensión estructural. El ego está siendo arrastrado por fuerzas que no comprende. La adicción desestabiliza el centro. Mientras el inconsciente no sea confrontado, el ego no puede estabilizarse. El control se erosiona porque el control nunca fue el verdadero problema. El problema fue la desconexión, y la fragmentación es el síntoma de esa desconexión. Y cuando el ego pierde contacto con el sí mismo, intenta compensar con fuerza. Pero la fuerza no restaura la unidad. Solo la integración puede hacerlo. La experiencia de lo luminoso eleva y humilla al mismo tiempo. Carl Jung. La psique anhela lo luminoso, el encuentro con algo más grande que el ego, algo vasto, algo sagrado, algo transformador. La verdadera experiencia luminosa reestructura la conciencia, humilla al ego, expande la percepción, cambia la dirección de la vida. En la adicción imita ese proceso. Por un momento, el ego se afloja, el miedo se suaviza, el autojuicio desaparece, hay intensidad, hay inmersión, hay una sensación de elevación, se siente poderoso, casi sagrado, pero es una imitación, nada se reorganiza por dentro, no se forma una nueva estructura, no hay integración posterior. El ego regresa igual, solo más dependiente. La persona cree que busca placer. Muchas veces busca contacto con algo más grande que ella misma. Pero la falsa luminosidad ofrece estimulación sin transformación, elevación sin humildad, intensidad sin integración, y lo que debía conducir hacia la totalidad se convierte en repetición. La psique fue creada para encontrar profundidad. Cuando la profundidad se reemplaza por imitación, la adicción ocupa su lugar. Aquello a lo que te resistes no solo persiste, sino que crece. Carl Jung. La fuerza de voluntad funciona con hábitos. La adicción no es un hábito simple. Es tensión arquetípica.
Cuando luchas contra la adicción solo a nivel conductual, estás combatiendo la superficie. La raíz permanece intacta. Suprimes la acción, pero el desequilibrio psíquico sigue activo. El inconsciente no desaparece porque lo ordenes. Se reorganiza. La presión aumenta bajo la restricción. Cuanto más rígido es el control, más fuerte se vuelve la fuerza opuesta. Esto no es falta de disciplina, es desalineación estructural. La adicción está impulsada por fuerzas más grandes que la intención. Sombra. Son complejos. Vida no vivida. Vacío espiritual. La fuerza de voluntad no puede integrar eso, solo puede retrasarlo. Y el retraso aumenta la presión. La persona se siente derrotada, avergonzada, débil. Pero la lucha nunca fue equilibrada. El ego no puede dominar aquello que se niega a comprender. Hasta que el inconsciente sea abordado conscientemente, el control será temporal. Porque el conflicto no es entre tú y la sustancia, es entre tu ego y tu yo no vivido. Y no hay transformación sin sufrimiento. Carl Jung. Todo ciclo llega a un umbral, no porque la sustancia cambie, sino porque el significado cambia. El punto de inflexión no es dramático, es silencioso. Comienza cuando la repetición ya no anestesia, cuando el alivio pierde fuerza, cuando la ilusión se rompe. En algún momento, la persona ve con claridad, no con vergüenza, con conciencia. Reconoce que la conducta no es casual, es simbólica, es protección, es evasión, y ya no funciona. El punto de inflexión no es dejarlo, es verlo, ver la sombra, ver el complejo, ver el vacío debajo del anhelo. Esta conciencia no elimina la compulsión de inmediato, pero transforma la relación con ella. La adicción pierde su disfraz, ya no es placer, ya no es escape, es un mensaje. Y cuando un mensaje es reconocido como simbólico, no puede seguir operando en la oscuridad. El punto de inflexión no es control, es conciencia. Y la conciencia desestabiliza la repetición. Porque lo que se ve con claridad no puede permanecer inconsciente para siempre. El sentido hace que muchas cosas sean soportables. Carl Jung. La adicción crece donde el sentido se debilita. Cuando la vida se siente sin dirección, la compulsión ofrece intensidad. Cuando el propósito se desvanece, la estimulación lo reemplaza. Pero la intensidad no es sentido. Y la estimulación no es estructura. Cuando la conciencia comienza, la vieja conducta pierde su disfraz. Sin embargo, y algo debe ocupar su lugar, la psique no puede permanecer vacía. Restaurar el sentido no es adoptar una creencia, es reconstruir alineación. Alineación entre acción y valor, entre deseo y responsabilidad, entre ego y sí mismo. El sentido estabiliza el centro, da contexto al sufrimiento, convierte la tensión en dirección. Sin sentido, la abstinencia se siente como pérdida. Con sentido, la abstinencia se vuelve natural. La adicción ofrecía una elevación artificial. El sentido ofrece coherencia profunda. La persona deja de buscar escape. Comienza a buscar compromiso, no intensidad, profundidad. Y la profundidad reorganiza la psique desde dentro. Cuando la vida recupera orientación interior, la compulsión pierde su función. Porque lo que antes era sustituto ya no es necesario. El sí mismo es el centro regulador de la psique. Carl Jung. La adicción es desconexión, no solo de los demás, del sí mismo. El sí mismo no es el ego. Mi es el principio organizador más profundo de la psique, la totalidad interior. Cuando el ego pierde contacto con ese centro, la vida se vuelve reactiva, fragmentada, impulsada por el impulso y no por la alineación. La adicción suele comenzar en esa desconexión. El ego busca intensidad porque ha perdido orientación. Reconectar con el sí mismo no es algo místico, es estructural.
Significa escuchar lo que fue ignorado, honrar lo que fue negado, enfrentar lo que fue evitado. El sí mismo no grita. Se manifiesta a través del desequilibrio, a través de la inquietud, a través de la insatisfacción. Cuando esas señales se anestesian repetidamente, la compulsión se fortalece, pero cuando se escuchan conscientemente, la dirección comienza a regresar. La reconexión no elimina la lucha, la estabiliza. El ego ya no pelea a ciegas, se realinea. Y cuando comienza la alineación, la adicción pierde su papel central, porque la psique ya no busca una trascendencia sustituta, se dirige hacia la totalidad. La experiencia del sí mismo es siempre una derrota para el ego. Carl Jung. La adicción suele inflar al ego, no con fuerza, con ilusión. El ego cree que controla la conducta, cree que puede detenerse cuando quiera, cree que sigue siendo dueño, pero la repetición expone la debilidad, y la debilidad humilla. La deflación del ego no es humillación, es corrección. Es reconocer que el control fue exagerado, que la imagen propia era frágil, que la autosuficiencia era incompleta. Este momento es incómodo, porque el ego resiste perder su dominio. Prefiere negar, culpar, minimizar, pero la humildad abre espacio. Cuando el ego admite sus límites, el crecimiento se vuelve posible. La adicción derrumba la ilusión de autosuficiencia. Revela dependencia, revela desequilibrio, revela desconexión. Si este colapso se enfrenta conscientemente, se convierte en transformación. Si se resiste, se convierte en vergüenza. La humildad no destruye la identidad, la refina. Y el ego se vuelve más pequeño, pero más estable, menos inflado, más alineado. Y en esa deflación, la psique se reorganiza alrededor de algo más profundo que el control. Se reorganiza alrededor de la verdad. La energía psíquica que se manifiesta en los instintos no se destruye, se transforma. Carl Jung. La adicción es energía, cruda, intensa, arquetípica. No es energía débil, es energía mal dirigida. La misma fuerza que alimenta la compulsión puede alimentar la creación. La misma intensidad que impulsa la repetición puede impulsar la transformación, pero solo si se redirige. La energía arquetípica no desaparece cuando se reprime. Busca salida. Si no es consciente, se vuelve destructiva. Si es consciente, se vuelve generativa. El adicto suele poseer enorme vitalidad, pasión, profundidad, sensibilidad. Cuando esa energía no tiene estructura, se vuelve contra sí misma, o se expresa en caos. Redirigirla exige conciencia, propósito, contención, trabajo creativo, responsabilidad significativa, compromiso espiritual. El anhelo no desaparece, evoluciona. El hambre se convierte en disciplina. La intensidad se convierte en enfoque. La profundidad se convierte en claridad. La energía es neutral. La dirección la define. La adicción nunca fue prueba de debilidad. Fue prueba de poder sin guía. Cuando la energía arquetípica se alinea con el sí mismo, ya no exige escape, exige expresión, y la expresión estabiliza la psique. La totalidad no se logra eliminando una parte de uno mismo, sino integrando los opuestos. Carl Jung. La integración no es perfección, es equilibrio. No es la desaparición del deseo, es comprenderlo. No es eliminar la oscuridad, es incluirla. La adicción antes operaba en la sombra, ahora se convierte en información, en señal, en símbolo de desequilibrio. El inicio de la integración es simple: conciencia sin pánico, responsabilidad sin vergüenza, resistencia sin escape. El ego ya no lucha a ciegas, escucha, reflexiona, se reajusta. El anhelo puede aparecer, pero ya no define la identidad, porque la identidad se ha expandido.
La persona ya no está dividida entre impulso y negación. Hay tensión, pero hay coherencia. La integración no ocurre en un instante, se despliega, lentamente, conscientemente, y lo que antes parecía destino, revela que era material inconsciente buscando transformación. Si esta exploración se sintió precisa, mas si se sintió menos como consejo y más como reconocimiento, suscríbete, porque la psicología no trata de control, trata de conciencia, y la conciencia es donde comienza la integración.